Facultades de pensamiento. El pensamiento es una actividad mental, pero al mismo tiempo es producto y medio de la mente para expresarse. Grandes son los misterios que guarda el cuerpo mental, que no es otra cosa, a falta de mejores palabras, que una conformación sutil del ser con la cual se autodeconstruye, según las experiencias que a lo largo de su existencia transita. Debemos diferenciar dos tipos de mente, la mente inferior y la mente superior. Para la psicología moderna, la mente inferior es la equivalente al subconsciente, cuyo principal medio de aprendizaje son los 5 sentidos. Contribuye al funcionamiento de los erróneamente llamadas funciones autónomas o involuntarias del cuerpo físico, tales como la respiración y los latidos del corazón, aunque también se involucra de las funciones involuntarias emocionales. El subconsciente no es un estado inferior de la conciencia como se ha enseñado a lo largo de los cortos años que lleva de existir la psicología, ya que la conciencia no puede ser dividida, porque conforma una totalidad. Lo que sí tiene divisiones son sus funciones, y para ello las dos grandes ramas por las que se desprenden sus funciones son la mente inferior y la mente superior. En términos empresariales, sería algo así como gerente y subgerente, siendo la conciencia el director general, de tal forma que desde el punto de vista psicológico se debe corregir el tecnicismo empleado. No existe un subconsciente, existe una mente inferior, espacio donde se almacenan los miedos, la memoria, siendo el recuerdo un espacio dentro de la mente superior. Dicho sea de paso, la mente inferior es la que se programa para poder realizar o limitar el comportamiento humano. Pavlov accedía a la mente inferior para lograr su condicionamiento, de tal forma que un individuo que está deslimitado del dominio del comportamiento guiado por la mente inferior sería imposible de programar. En esto radica el principio de soberanía. Medita en ello. Los diferentes paradigmas que posee el individuo nublan el transitar del pensamiento de la mente inferior, evitando con esto movilidad de los pensamientos más trascendentales, increados y sagrados. Es por ello que antes de abordar los asuntos metafísicos de la existencia, el individuo debe pasar por un proceso de depuración. La frase "libérate de los pensamientos que irrumpen en la mente" hace referencia a la mente superior, mientras que el producto del ruido intelectual y que impiden el entendimiento son producto de la mente inferior. La ignorancia se arraiga conforme la mente inferior domine el pensar, sentir y actuar del individuo. La nubosidad está compuesta de una lingüística limitada, una cultura escasa y de deseos inferiores principalmente. El viajar puede contribuir a erradicar la nubosidad mental, lo mismo que el conocer gente nueva y en transitar por distintos lugares a los que comúnmente se frecuenta, dentro de tu día a día. La depuración se aplica en los campos físicos, emocionales, mentales y por supuesto espirituales. El aprendizaje trascendental es integral. Lo complicado de depurar la mente inferior estriba en el hecho de las estructuras mentales que, pese a no ser congruentes con la ley y enseñanza, dan resultados para con el logro de los objetivos deseados. Bajo esta línea, y cuando la resistencia al cambio de paradigmas viciantes sea recia, la única forma de cambiar este tipo de estructuras consiste en la instrucción gradual de la virtud y sus efectos. Esto parecería vano o bien insuficiente para la mayoría de la gente. Sin embargo, solo responde a la contracorriente de lo nuevo por conocer, a la resistencia que existe a ello. Asimismo, como los paradigmas viciosos se van adoptando de forma gradual, permitiendo la programación hacia estos esquemas, asimismo, pero a la inversa, se adoptan o se adaptan los paradigmas virtuosos. El primer gran shock a este respecto que recibe la gente para demostrarse a sí misma que sufre
porque la forma en la que se conduce no es la adecuada o más útil, consiste en el inicio de la relación con gente que no tenga el mismo sufrimiento. No por el hecho de que nunca haya cursado por una o varias experiencias adversas similar a la propia, sino porque ha superado su propio sufrimiento. Es justo en ese momento cuando ciertas facultades de pensamiento conflictúan entre sí por razón de observar la vida armónica de los demás. El conocimiento a priori que hasta el momento ha dado resultados concluye que por medio de la comparativa con otros estilos de vida más depurados al que se opera, no es el más óptimo posible. Son entonces las mismas facultades de pensamiento las que comienzan a hacer mella en las estructuras de cada individuo para contribuir a su desarrollo. Este cambio, al igual que el crecimiento de los huesos, no se encuentra en el presente cognitivo de la persona, lo que la conciencia, o más bien, lo que la ciencia llama conciencia, con C. Cuando el individuo sabe, debe cambiar de hábitos, de estructuras, de aprendizajes y experiencias, surge una limitante muy grande al respecto: su propio contexto. Desde el punto de vista de la personalidad, es decir, de la máscara social, el individuo se construye y deconstruye con base a la imitación más o menos consciente, con C nuevamente, de las personas con las que más tiende a relacionarse o tiende a presentar algún tipo de afecto. De tal forma que una pausa o aislamiento social resulta prescindible por muchos factores. Uno de los efectos más notables de todo estudiante de la vida cuando comienza a hacer eco la enseñanza consiste en el alejamiento de circunstancias y relaciones sociales que dejan de ser alimento para él o para ella. Esto puede ser de forma abrupta, aunque lo más común es que sea de forma gradual. La mente inferior debe ser reprogramada. Para facilitar este hecho, el estudio de las etimologías es un muy buen comienzo, para después, poco a poco, comenzar a cesar las diversas ideas o estructuras complejas que irrumpen en la mente. Este ruido interno te aleja de observar las cosas como son, de tal forma que evita obtengas la esencia del aprendizaje que yace en la adversidad más desagradable, o bien en el peligro latente que se avecina. ¿Cuántos casos no existen de mujeres y hombres jóvenes que por no hacer caso a las observaciones de los más grandes, se casan con aquel o aquella que a legua se nota, no trascenderán en una relación de pareja? El ruido emocional conduce a este tipo de acciones que después llegan a ser lamentables. Por el hecho o por el lado de los que advierten, debe existir la forma adecuada para que los más jóvenes e inexpertos eviten pensar que solo se les quiere limitar o impedir tomar sus propias decisiones, lo que sería una necedad o rebeldía absurda. Después de todo, a nadie le gusta que le digan lo que debe hacer a índole personal, más aún cuando se considera a sí mismo un todas mías, como dicen. La forma de expresión es sumamente importante al momento de reeducar. La mente inferior tiene infinidad de resistencias al cambio y transformaciones. Por una parte, es un mecanismo de protección, y es correcto. Sin embargo, la mente inferior debe saber quién manda. Y es que no es lo mismo quién gobierna y quién manda. Ahora bien, esta relación, para que funcione, no debe ser una relación amo-esclavo. El individuo debe atreverse a conocer a su mente inferior y a todo lo que lo alimenta, sus limitantes y condicionantes. Debe aprender a encauzar la reeducación de lo conocido si es que ya no le es útil. Gran parte de la mutilación de las facultades de pensamiento se deben a tres principales factores. La primera es el evitar que preguntemos. Y a este respecto, la etapa del por qué, dentro de la edad infantil, donde preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Resulta bastante esclarecedor. La autoridad, cuando no se conoce a sí misma,
cercena nuestra capacidad de cuestionamiento, o bien cuando quiere mantener subyugada la mente del pensador. 2. Porque se evita investigar. Si la inquietud no tiene respuestas en aquellos a quienes preguntamos, inevitablemente que comenzaremos a indagar por nuestra propia cuenta. Circunstancia que también es un asunto prohibitivo desde varias formas en cualquier tipo de edad donde nos encontremos. 3. Por la imposición científico-material que ha tomado la batuta como máxima, si no es que como única forma de comprobar la veracidad de las cosas. El origen de esto es perfectamente datable. Después de la era del oscurantismo, el hombre occidental quedó bastante herido por la cantidad de atrocidades que se hicieron en nombre de Dios. Pero esto actualmente, lejos de seguir lamentándonos y culpando a un puñado de seres corruptos y alejados de toda ley y enseñanza, solo significa una gran oportunidad para restituir el pensamiento y acción que todo iniciado tiene como responsabilidad. En el medievo, los grandes místicos occidentales conformaron grandes organizaciones iniciáticas como la alquimia, que fue un producto o subrama dentro de la alquimia china, que tenía otro nombre. Los occidentales, principalmente en Francia, España, Inglaterra e Italia, deconstruyeron en su totalidad la alquimia china, por medio de una simbología propia y sistemas filosóficos aterrizados al contexto occidental. Sin embargo, la base es la misma en ambas, la transmutación. Estos hombres y mujeres nunca jamás aceptaron que los misterios de la vida fueran revelados por medio del empleo de la razón, mucho menos por imposición, tal como la Inquisición obligaba. Los místicos occidentales, practicantes de la ciencia antigua, no limitaron jamás el empleo de sus facultades a la razón ni a la lógica, lo que les permitió ir poco a poco en ascenso dentro de los misterios de la naturaleza. Tras la herida sufrida en la llamada era del oscurantismo, que tuvo una duración un poco más de 1000 años, surgió la época de la Ilustración, donde se le dotó a la razón de un estatus divino. Y sí, esto último es bastante irónico, un juego de palabras contradictorio, porque debe tomarse en cuenta que se pensaba que la creación tenía una explicación científica y no se comprendía por medio de una revelación divina, algo que los místicos contraargumentarían con su silencio. La diosa razón, único medio por el cual los pensadores de mediados del siglo XV pretendían conocer el universo y a sí mismos, tiene diversos efectos colaterales, entre ellos la frustración, porque existe una negación de todo aquello que no pueda caber en un tubo de ensayo. Las facultades de pensamiento deben ser jerarquizadas y a partir de ahí conocerlas de forma ascendente. La razón no es la máxima facultad de pensamiento que tiene el ser humano para conocer la existencia y a su creador. Dentro de la vida iniciática existen axiomas que rebasan todas las formas lógicas de pensamiento, verdaderos axiomas universales. Sin embargo, para llegar a comprenderlos, para después aceptarlos, ¿o será aceptarlos para después comprenderlos? Es necesario caminar gradualmente hacia ellos, porque mucha luz no solo ciega al buscador, sino que también lo puede trastornar. Para muchos, la esencia es incognoscible, pero esta idea se contradice al axioma que versa: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta frase encierra diversos misterios que serán revelados conforme se avance en el conocimiento trascendental. Lo que por el momento nos atañe es la contradicción presentada dentro de la frase. Cuando llegues a conocerte, muchas cosas serán imposible expresarlas. No tanto por una limitante de lenguaje, que por supuesto te vas a topar con ellas, sino porque sabrás perfectamente que tus decretos serán poco más que disparates para aquel que yace aún en la cueva. Es por ello que llega un momento en que te será imposible conversar con tus amistades regulares o seres amados sobre temas de índole espiritual.
A no existir procesos científico-materiales para demostrar tus aseveraciones, tu experiencia directa de los misterios de la vida, deberás guardar silencio, mas no callar sobre ellos. Lo incognoscible no puede ser conocido por lo limitado o condicionado, de tal forma que incluso las maneras de pensamiento infinitas te serán obstáculos para ellos. El pensamiento eterno, que no es otra cosa más que la conciencia con ese C, será el único vehículo para conocer lo incognoscible, lo ilimitado, lo eterno. Camina hacia ese inevitable destino, regresa a casa y relígate. Ley y enseñanza.